Shalom, shalom. Baruch Hashem Adonai Mesech Haolam She'esa Kurte. Bendito eres, oh Hashem, nuestro Elohim, dueño del universo. Alzamos a ti nuestra voz, oh Adonai, para bendecirte, porque para siempre son tu misericordia. Muchas gracias que nos permite estar reunidos. Y es un motivo de mucho gozo, de mucha alegría, que podamos reunirnos a través de estos medios de comunicación con muchos, en muchos lugares, en muchas ciudades, en muchas naciones alrededor del mundo. En esta ocasión queremos saludar muy especialmente a los que por primera vez nos han sintonizado en nuestro canal de televisión de Israel. Queremos identificarnos para que nos conozcan los que por vez primera están con nosotros. Somos una asociación internacional de judíos y no judíos, pero con alma judía. Cuando hablamos con alma judía, queremos decir que todas las personas que aman con pasión, que aman con todo el corazón a nuestro pueblo, al pueblo de Israel, los tomamos como parte integral de la familia de Israel. La Escritura nos da a entender que van a ser prosperados todos los que amen a Israel. Nuestro Adonai le dijo a nuestro padre Abraham, en ti le dijo, serán benditas todas las familias de la tierra. El que te bendiga será bendecido, pero el que te maldiga será maldecido. Hay algo muy importante con nuestro pueblo. Hay algo muy importante que el Padre Celestial mira con ojos de agrado a todas aquellas personas que hagan algo a favor del pueblo de Israel. A través de la conferencia tocaremos algunos pequeños puntos, pero solo permítanme unos minutos saludar a los que por primera vez están con nosotros. Les invitamos para que todos los sábados a esta hora puedan estar con nosotros en nuestras páginas web. Bueno, en esta ocasión quiero entrar de inmediato en lo que es la conferencia. Se nos ha hecho una pregunta muy importante y he pedido para volverla a repetir y a leerla para conocer el corazón de esta pregunta, que me la den por escrito. Y la voy a volver a leer para empezar a dar respuestas a algunas preguntas importantes que tienen una importancia muy, pero muy grande en nuestros días. La pregunta es esta. La historia nos muestra los capítulos de gran odio contra nuestro pueblo. Y en los momentos de mucha angustia, casi de exterminar al pueblo de Israel, Dios responde de una manera contundente y salva a su pueblo de una manera milagrosa. Tan milagrosa y tan maravillosos son los milagros que nadie antes había imaginado la forma, la manera que el Altísimo actúa a favor de su pueblo que está casi en exterminio. Dice la pregunta, ¿podrían explicarnos respecto a estos pasajes donde de manera maravillosa vemos la mano poderosa de nuestro Abba haciendo milagros y haciendo grandes prodigios a favor de su pueblo Israel? Quiero entender que la pregunta es que nos dice que quieren saber en las partes donde el odio ha sido tan grande contra el pueblo de Israel, ha sido tan grande y han ejecutado ese odio y lo han llevado a extremos que el pueblo de Israel ha estado a punto de ser exterminado. Y algunas veces, casi muerto, es cuando el Padre ha intervenido. Ciertamente es grande
poder saber la historia real de Israel. Porque muchas veces conocemos de pasada, pero no conocemos la relación de Hashem, nuestro Elohim, de Dios con el pueblo de Israel. Muchas veces ignoramos esta maravillosa relación que a través de toda la eternidad, a través de todos los siglos, ha tenido Adonai con el pueblo de Israel. Pero cuando comenzamos a observar esa amistad, ese trato, podemos darnos cuenta la gran amistad y el gran amor que el Eterno ha tenido con Israel desde un principio. Por eso fue que le dijo a nuestro Padre: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No le dijo: en ti, Abraham, será bendita tu familia. Le dijo: serán benditas todas las familias de la tierra. Él estaba extendiendo la bendición a todos los seres humanos a través de Abraham. Hay una parte de la escritura que dice: para que la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin que por la fe reciban el Ruach Kadosh. Esto es lo que dice la escritura. Déjeme decirle algo muy importante. En la pregunta que te nos hace, se nos habla que expliquemos los momentos en que el Eterno ha tenido una intervención divina. Esa intervención divina es la que ha detenido para que desaparezca el pueblo de Israel. Ya hablamos el sábado pasado respecto a este odio y su carácter, su origen, su esencia, que es infernal, que es espiritual, que no es humano. Hemos explicado cómo el enemigo tocó la mente de Faraón para que en tiempo de Moisés él ordenara dar muerte a todos los niños, arrancando de los brazos de las madres para matar a miles de niños que nacieron en el tiempo de Moisés. También en la historia podemos ver grandes episodios de odio que fraguaron, pusieron muchas cosas para llegar a un momento para exterminar al pueblo de Israel. Hicimos mención cómo en los tiempos de Esther, cómo ya se había firmado una sentencia para dar muerte a todos los judíos de aquel entonces. También explicamos cómo de una manera maravillosa el Padre tenía preparado algo, y este algo era una bella mujer llamada Esther, que su belleza, su santidad, su apego hizo posible que se detuviera ese edicto que ya estaba firmado de darle muerte a todos los judíos de aquel entonces. Pero déjame decirte que el enemigo no se ha detenido jamás. Siempre ha querido y cada vez trata de destruir, y va a seguir tratando de destruir, y cada vez va a mover más personas para hacer daño a nuestro pueblo. Podemos ver, también hicimos una mención de la gravedad de lo que pasó en el año 70 de nuestra era. En el año 70, un emperador romano movilizó a las tropas desde Roma para Israel, para destruir a Israel. Ya sabemos que es uno de los episodios más terribles, más tristes que ha tenido nuestro pueblo, porque llegaron estos señores que viajaron miles de kilómetros para llegar a la tierra de Israel, y cuando llegaron destruyeron Israel, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, saquearon los tesoros del templo, atravesaron a los judíos a espada, hicieron una mortandad increíble. Israel desde ese momento quedó en desolación para siempre. Desde ese momento, y los que quedaron de los judíos fueron llevados para que remaran en los mares, fueron utilizados para movilizar barcos, y así comenzó la gran diáspora
la gran dispersación del pueblo de Israel por todas las naciones. Ya hemos explicado que durante 2000 años el pueblo de Israel no tuvo reposo a la planta de los pies. No había lugar donde nos recibieran. Éramos señalados. No nos querían. No había un lugar. No teníamos donde refugiarnos. No bastando esto, también hicimos mención que el odio infernal del enemigo vino sobre los gobernantes de Europa y sobre los reyes de Europa, y empezó hace un poco más de 500 a 600 años una avanzada contra el pueblo de Israel, tratando de exterminarlo, y se levantó lo que conocemos la Inquisición, que fue un poco fuerte en España y Portugal, donde fueron llevados a la hoguera, donde se trató de arrancar la fe que tenemos con nuestro Elohim, de quitar nuestras creencias. No querían que creyésemos de la manera que creemos, porque nosotros elevamos nuestra voz y confiamos en el que nos puede ayudar, que es el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios maravilloso. Fuera de él no hay otro. Uno solo es nuestro Elohim. Por eso es que dice la Escritura: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás sobre todas las cosas. Déjame decirte algo muy importante. Ciertamente, estos hechos de gran crueldad fueron sumándose, porque después de la Inquisición podemos ver la Segunda Guerra Mundial, donde el enemigo se apuntó a unos éxitos muy grandes, destruyendo al pueblo de Israel, sacándolos de las casas, de las ciudades de Europa. Esto lo hemos explicado varias veces. Y conduciéndolos en trenes de carga para llevarlos a una destrucción total. Quedando la historia la cantidad de 6 millones de judíos que perecieron en la Segunda Guerra Mundial. Estos son algunos ejemplos, pero hay más ejemplos. Pero la pregunta que me están haciendo es que quieren saber que identifiquemos las intervenciones divinas, cómo el Padre ha intervenido en algunos casos en especial, haciendo maravillosos y asombrosos milagros para detener la muerte total del pueblo de Israel. El odio ha seguido su curso. El odio ha tenido una marcha, y parece que es una marcha que nadie la puede detener, y únicamente va a ser detenida al final por una intervención directa, real, ya anunciada por nuestro maravilloso Padre Celestial. Para poder analizar algunos de estos pasajes, déjeme traerle a uno de los hechos importantes donde Israel estuvo casi al punto de ser exterminado. Digo casi al punto porque en la historia vemos en el libro de Reyes, más o menos en el capítulo 7, podemos encontrar cómo Israel estaba en una condición tan crítica que estaba a punto de perecer, porque un poderoso ejército sirio había rodeado la ciudad de Samaria y no dejaban salir a nadie. Y aquel ejército estaba bien posesionado, era poderoso, nadie podía salir, porque si salían morían. Y estaban dentro de la ciudad de Samaria. Ahí también estaba el rey, ahí también estaba el profeta Eliseo. Pero déjame decirte que cada día que pasaba comenzaban a escasearse y a escasearse los alimentos, el agua,
y llegó un momento que no había nada que comer. Había un momento que la gente estaba muriéndose de hambre. Llegó un momento que incluso dice la Escritura que no hallaban ni qué comer, y unas mujeres cocinaron a un niño, a un hijo de ellos. Aquel día el rey, al escuchar lo que estaba pasando, rasgó su vestidura, lloró, porque lo que pasaba era muy grave. Israel estaba a punto de perecer. No había forma de ayudarle, de salvarle. Aún dice la Escritura que no había absolutamente nada para comer. Los niños lloraban, los animales se morían, y aquello seguía. Y aquel poderoso ejército tenía para estar en ese lugar por mucho tiempo. Ya Israel no podía resistir. Ya no podía resistir ni un solo día. Y alguien se preguntaba, ¿y cómo, de qué manera puede el Altísimo ayudarnos? Déjame decirte que para mi entender fue uno de los hechos que me han conmovido tanto. Esta intervención divina, de la forma, de la manera, porque el hombre piensa de una manera, el hombre pone su lógica, su razón, su conocimiento, pero nuestro maravilloso Elohim tiene recursos, y recursos maravillosos, de tal manera que en este hecho, déjame decirte, hubo una intervención tan maravillosa de Él, de nuestro Elohim, que nos ha dejado a nosotros asombrados, maravillados de ver la grandeza, porque Él no necesita un ejército grandísimo para liberar a su pueblo que estaba muriendo. Él sabía lo que estaba pasando por su pueblo. Él conocía el llanto, Él conocía la angustia de los que se morían de hambre, a causa que un ejército poderoso no se movía de su lugar y las puertas estaban cerradas. Pero dice la Escritura, ustedes me acompañan, vamos a ver este pasaje maravilloso en Segunda de Reyes. Voy a darle un tiempo para que lo busquen. En Segunda de Reyes, en el capítulo 7, hay unos versículos. En el versículo 5, Segunda de Reyes, del capítulo 7, repito, Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 5, dice: y se levantaron al alba para ir al campamento de los sirios, y cuando llegaron a la parte exterior del campamento de los sirios, he aquí no había nadie, porque Adonai había hecho oír en el campamento de los sirios estruendo de carros y ruido de caballos, estrépito de gran ejército. Y cada uno había dicho a su compañero: he aquí que el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de Egipto, para que vengan contra nosotros. Por lo que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas y sus caballos y sus asnos, dejando el campamento tal como estaba, y habían huido por sus vidas. Déjame decirte que no había forma que ese poderoso ejército desistiera de su ataque. Pero de pronto escuchan a la medianoche, mientras ellos dormían, escucha que viene un poderoso ejército con caballos, con truenos. Aquello fue algo terrible lo que escucharon. Se levantaron y comenzaron a correr. No les dio tiempo de desatar ni a los caballos ni a los asnos y agarrar nada. Como estaban, salieron, huyeron, escaparon por su vida, salieron espantados. Esta fue la forma y la manera que el Eterno actuó. Pero este gran estruendo que escucharon, estos carros que venían a gran velocidad, que les provocó salir huyendo, sin ropa, sin nada,
déjame decirte que ese estruendo fue producido por algo, pero no por un ejército de verdad, sino que dice que 4 leprosos, ahí en ese mismo capítulo 3, dice, y habían 4 leprosos a la entrada de la puerta que te habían dicho, para que no nos quedemos aquí hasta morir. Los 4 leprosos habían dicho entre ellos, para que no nos quedemos aquí hasta morir, decidieron entrar en la ciudad. La hambruna que está en la ciudad dice, moriremos allí, y si nos quedamos aquí también moriremos. Ahora pues, vayamos, pasemos al ejército de los sirios, y si nos dejan con vida, viviremos, y si nos matan, no haremos más que morir. Ellos tomaron una decisión en aquella noche y comenzaron a caminar. Ellos pensaron, si entramos a la ciudad vamos a morir, si nos quedamos aquí morimos, si vamos donde están los sirios, ellos nos pueden matar o tal vez nos perdonarán la vida. Y creyeron que era lo mejor ir donde ellos estaban. Lo maravilloso de esto es que al anochecer aquellos 4 leprosos comenzaron a caminar para ir donde estaban los sirios. Y cuando llegaron al campamento, cuando llegaron a la primera tienda, se asombraron que la vieron vacía. Fueron a otra y también la vieron vacía. Y vieron a los animales. Y vieron qué era lo que estaba pasando. Lo que había pasado es lo que hemos leído. Y se levantaron al alba para ir al campamento de los sirios, y cuando llegaron a la parte exterior del campamento de los sirios, he aquí no había nadie. Habían huido. Aquel gran ruido, aquel gran ejército que venía, que hizo temblar, que les hizo salir corriendo, no era ningún ejército. Déjame decirte que los que venían eran 4 leprosos. Y los pasos de estos 4 leprosos, Dios los transformó en ruidos tan grandes. No venían un gran ejército, venían unos leprosos. Pero las pisadas de ellos las transformó nuestro Adonai para dar una salvación, para darle vida donde ya no había vida, porque se estaban muriendo. Estos leprosos, dice la escritura, óigame bien, dice la escritura que cuando entraron comieron en las tiendas, y en una y en otra tienda, y comenzaron a ver que habían dejado tesoros y todo, y comenzaron a esconder y enterrar estos tesoros. Pero dentro de los leprosos había un leproso muy especial, que él dijo, no está bien lo que estamos haciendo, nuestra maldad nos va a alcanzar, porque nuestro pueblo perece, vayamos y démosle aviso. Este leproso se recordó que un hombre quedó leproso porque hizo algo semejante. Estamos hablando con el criado del profeta Eliseo, Jesse, que dice la escritura que por su codicia él fue a pedirle unos dones a Naamán, el leproso que había sido sanado, mintiéndole para obtener provecho de aquel leproso que había sido sanado, un leproso sirio que había sido librado de la lepra. Él fue a pedirle y se le entregaron algunos tesoros y algunos lingotes de oro, que él vino y enterró y escondió, y se presentó delante del profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le preguntó, Jesse, ¿de dónde viene? Y él le dijo, de ninguna parte, yo aquí he estado.
Pero el profeta le dijo: ¿acaso no estaba mi corazón cuando estaba con Naamán el leproso? La lepra de él se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Aquella palabra de aquel gran profeta provocó que al instante el criado del profeta quedara leproso como una nieve. Desde este momento estaba marcada su muerte. Los leprosos no podían estar en la sociedad, no podían estar con su familia, tenían que estar fuera de la ciudad, tenían que morir en los desiertos, tenían que tener una campana para que la gente supiera que ellos iban por ahí y un lechero que eran leprosos. Lo que le dijo el profeta fue una maldición, y esta maldición le cayó inmediatamente y le dijo: para siempre. O sea, que él iba a morir siendo leproso. Pero por un momento yo quiero que analices esto. Dentro de aquellos 4 leprosos, posiblemente venía Jesse ahí con ellos, porque es en el mismo tiempo. Y posiblemente él se recordaría la condición por cual él quedó leproso. Por eso es que dijo: no está bien lo que hacemos. Mientras nuestro pueblo está pereciendo, estamos viendo que los niños se fueron. Vayamos y demos aviso. Y corrieron aquellos leprosos y dieron aviso, y se abrieron las puertas. Israel fue salvo, no murió. Y déjame decirte algo muy importante. Más adelante vemos que aquel que fue leproso, Jesse, el criado de Eliseo, que salió leproso como la nieve, por ese acto que hizo a favor de Israel, paró la maldición en su vida. La lepra paró, porque luego vemos más adelante que este Jesse estaba en palacio hablando con el rey, contando los milagros que el Eterno hacía a través del brazo, de la mano de Eliseo. Déjame decirte que muchas veces cuando hacemos algo real por Israel, el Señor cambia las cosas. Podemos ver también a aquella mujer, a Rahab, la ramera en Jericó, que cuando los espías israelitas fueron para ver cómo era la ciudad, fueron descubiertos por esta mujer. Pero esta mujer, al ver los que eran israelitas y al ver que nuestro Elohim, nuestro Dios, está a favor de su pueblo, tuvo temor y los escondió, hizo bien a ellos. Podemos ver que por ese bien fue librada ella y toda su familia y fueron bendecidos a través de todos los tiempos. Quiero decir que al hacer bien al pueblo de Israel, no hay nada, pero nada que pueda detener las bendiciones del Padre. Hay una parte de la Escritura que le dice nuestro Elohim a Israel: con amor eterno te he amado, oh Israel. Vamos a analizar otro capítulo, otra parte de la historia de Israel, donde el odio fue tan grande. Hemos estado hablando de la Segunda Guerra Mundial, cuando este hombre perverso allá en Alemania hizo marchar al ejército más inteligente y poderoso del mundo. Y fueron sacados los judíos de las naciones de Europa y fueron conducidos en trenes de carga para llevarlos a una muerte cruel en campos de exterminio. El pueblo de Israel, la simiente bendita de Abraham, fue reducida a ceniza. Las cámaras crematorias entregaron ceniza
de lo que fue el pueblo de Israel. 6 millones de judíos. Hoy me pregunto, si no hubieran muerto estos 6 millones de judíos, posiblemente estos 6 millones se hubieran multiplicado. Y así como el día de hoy hubieran dado grandes aportaciones a la humanidad, porque Israel en estos 67 años que tiene de existencia ha dado más inventos, ha dado más aportaciones que todos los países árabes en toda su historia. Israel es un país de paz, es un país que trata de ayudar a sus vecinos. En cualquier calamidad se ofrece para ayudar. Hablando de los 6 millones que murieron, parece que se había terminado la esperanza de Israel. Por eso es que vemos algo tan maravilloso que nos sorprende de nuestro Elohim. Ya no había vida. Los pocos judíos que quedaron eran esqueletos caminando. Pero fueron montañas y montañas de cadáveres que no recibieron una sepultura. No hubo ninguna ceremonia judía para él. Vemos que en la Segunda Guerra Mundial fue necesario emplear tractores pesados para empujar aquellas montañas de cadáveres. Los tractores los empujaban para que cayeran estos cadáveres en grandes agujeros, en fosas comunes, para enterrarlos. Parece que el enemigo se había apuntado uno de sus mejores éxitos. Parece que el enemigo había dicho: he ganado, es imposible, ahora los he matado, ya no existen. Esto parece, pero de pronto vemos en la historia, de pronto vemos que una de sus maravillosas misericordias las tenía para ese tiempo. Por esto es que con tiempo él había preparado lo que conocemos como la visión de los huesos secos. Dice la Escritura con el profeta Ezequiel: este joven sacerdote fue llamado para que estuviera delante de una visión poderosa, de una gran visión, una gran montaña, pero una montaña de huesos, una montaña que no tenía tierra, no tenía piedras, no tenía árboles. Era una montaña impresionante de huesos secos, de personas que habían muerto hacía muchísimo tiempo. Dice la Escritura que el Eterno le puso enfrente de esa gran montaña y le hace una pregunta y le dice: dime, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel vio esta terrible visión, esa espantosa visión, esa extraña visión. Lo que él vio fue una gran montaña de huesos. ¿Cómo podía él responder si ellos podían vivir cuando eran muertos de mucho tiempo? Pero él sabiamente le dijo: tú lo sabes. Y entonces le envía a él que empiece a profetizar a esos huesos. Y la Escritura dice que Ezequiel comenzó a profetizar y a decir: huesos, escuchad palabra de Adonai, escuchad palabra de Hashem nuestro Elohim. Así dice él, y comenzó a profetizar y a profetizar. Y mientras hablaba Ezequiel, hubo una gran conmoción de aquella montaña. Comenzó a moverse, comenzó a haber una conmoción. Los huesos comenzaron a tomar lugar, los huesos por un sitio, los huesos en otro, y él estaba profetizando. Pero de pronto ya no vemos que era Ezequiel, sino que vemos al Altísimo, vemos directamente al Eterno, que es él el que está hablando, a nuestro Padre Celestial, hablándole a aquellos huesos y diciéndole: pueblo mío, he aquí que yo abro vuestra sepultura,
He aquí que yo os doy vida y viviréis. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os llevaré a vuestra tierra, a la tierra que juré a mi siervo Jacob. De esta manera, fue la intervención más grande y el milagro más grande. Porque lo único que quedaba en 1945 del Holocausto era un grupo de personas que no se podían contar como personas. Eran esqueletos con las mentes atrofiadas de tanto dolor, tanta angustia. Fueron tiempos verdaderamente, increíblemente malos. Se había cometido el crimen más grande, más horrendo que la humanidad había visto contra un pueblo que no había hecho nada, solo por el hecho de ser judío, solo por el hecho de tener una fe, la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob. Fueron llevados a una muerte cruel. Pero aquí vemos la intervención de un padre que se emociona y que le dice: pueblo mío, he aquí que yo abro vuestras sepulturas y viviréis. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Yo os llevaré a la tierra que juré a mi siervo Jacob. Hoy en día vemos que eso ocurrió. De aquellos pocos judíos que quedaron, eran esqueletos caminando. Al pasar unos cuantos años, poquitos años, en vez de ver a estos judíos como esqueletos, podemos ver al mejor ejército del mundo, que es el de Israel. Podemos ver a un grupo maravilloso de muchachos y muchachas con gran vitalidad. Este milagro solo pudo haber sido hecho por el Eterno. El milagro más grande de este siglo es ver la existencia del pueblo judío, es ver a judíos que aún vivimos, a pesar de todo odio. Por esto hemos traído en extremo para analizar de esta manera ese odio. ¿Y saben por qué es tan importante? Hablaremos más de este odio. Porque este odio no se ha terminado. Este odio cada día se ha alimentado. Y ya no va a ser este odio que estuvo en la cabeza de Faraón, en la cabeza de Hitler, de una o de dos personas. Ahora el enemigo va a venir a la cabeza de los dirigentes de los países más poderosos de este mundo y van a tener una sola idea, y esa idea es destruir a Israel, destruir a Jerusalén. Está llena la escritura hablando de este tema. Hay una parte en Zacarías, en otra ocasión hablaremos de esto, pero en Zacarías habla el Eterno que dice: pero yo procuraré. Es un lenguaje que él usa. Pero yo procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Y él afirma: porque vendrán contra Jerusalén. Bueno, yo no les voy a cansar mucho. Estas partes de la escritura que estamos viendo son maravillosas. Son maravillosas porque nos dejan ver algunas cosas que muchas veces se nos pasan por alto. Estaremos tratando los temas aquí los sábados, como es los tiempos finales. Queremos saber cuándo van a ocurrir estas cosas. Queremos saber qué es lo que dice la Escritura. Y para eso vamos a empezar a analizar qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Como digo, para saber esto, vamos a viajar como quien viaja por el túnel del tiempo y nos vamos a ir a la historia antigua de Israel. Vamos a ir a buscar las antiguas profecías y las vamos a traer.
hay una parte de la Escritura que dice, haced bien a estar atento a la palabra profética. Vamos a estar atentos a esa palabra. Y a través de las profecías vamos a empezar a ver, a descubrir los secretos, los misterios, y va a ser posible, como si tenemos la capacidad de asomarnos en una pequeña ventana para ver parte del futuro. Yo quiero que nos acompañes. Queremos invitarte. Queremos que seas parte nuestra, a nuestra asociación. Es la única aquí en el internet de estas características. Tenemos un canal de audio en el programa llamado Radical. En ese programa tenemos bella música, música hebrea, la mejor música. Ponemos música desde el amanecer hasta el anochecer. Dice la Escritura que Él habita en medio de las alabanzas de Israel. Y lo que nosotros tenemos son alabanzas de Israel. Los que cantan estas alabanzas son personas que recibieron un don de esa música para cantar directamente al Padre. No comercial, sino alabanza directa hacia Él. También en este canal tenemos 2 veces al día que elevamos nuestra oración, a mediodía y en la tarde. Y tú puedes orar. Es una oración en vivo que hacemos. Intervienen de muchos países. Derramamos nuestra alma. Le rogamos al Padre por bendición por Israel. Tratamos de mostrar que Israel es el pueblo. Va a ser sometido a una angustia sin fin. Yo digo, va a ser sometido al molino de la aflicción. Va a ser metido al túnel de la desesperación. Y nosotros que estamos afuera, que tenemos la capacidad de orar, de clamar por protección, estamos haciendo. Queremos que las personas en todo el mundo miren a Israel con ojos de amor. Esta es nuestra misión. Si tú quieres venir, habla con cualquiera de los delegados para indicarte cómo puedes hacer para estar con nosotros. Yo dejo 1000 bendiciones y espero que el próximo sábado, quiero verte. Ayúdanos a bendecir a Israel. Shalom, shalom.